En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Así que con lindo cántica de entrada, de verdad damos gracias al Señor y con aplausos y contentos, porque realmente el Señor está con nosotros. Así. Siempre tenemos que dar gracias al Señor porque es amor, porque es rico en misericordia y está siempre dispuesto para ayudarnos. Y para el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores, invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. A las almas puras de la voluntad, por la casa altura de la tierra paz, a las almas puras de la voluntad. Te bendecimos, Señor, por tu inmensa gloria y al Rey de los cielos, Señor poderoso, Dios único Hijo, Cordero de Dios. Gloria a Dios altura, de la tierra paz, a las almas puras de la voluntad. Gloria a Dios altura, de la tierra paz. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, escucha la súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, de la tierra a las almas puras de la voluntad. Gloria a las alturas de la tierra a las almas puras de la voluntad. Santísimo, con el Espíritu Santo, Señor Jesucristo, el cielo y la tierra te alabamos, te bendecimos, Señor.
Oremos. Protege, Señor, a tu familia con amor continuo y defiende siempre con tu protección a quienes nos apoyamos solo en la esperanza de la gracia celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Aquí estoy, Señor, envíame. La misión de Isaías no será fácil, porque deberá profetizar la ruina de Israel y Judá, en castigo a sus infidelidades. Dios purifica los labios del profeta para que pueda cumplir su misión. Escuchemos con atención. Lectura del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había 2 serafines junto a él, con 6 alas cada uno, que se gritaban el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros. Porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios, que te alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Esto es lo que hemos predicado y lo que ustedes han creído. San Pablo, que se considera indigno y pecador, pero no ha defraudado la gracia que le ha sido concedida, explica
cuál ha sido el contenido de su predicación. Que esta lectura ilumine nuestro diario actuar para no defraudar la gracia que Cristo nos da. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha ido estéril en mí, al contrario, ha trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos.
Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Las lecturas de este domingo nos hablan de llamadas de vocaciones. Toda llamada es gracia, es un don que Dios nos ha dado sin previo merecimiento nuestro. Escuchamos todos con atención. A San Pedro Jesús le llamó para que fuera pescador de hombres. El profeta Isaías, Dios le llamó, entre otras cosas, para que fuera el cantor de la misericordia, de la justicia y de la gloria de Dios. A San Pablo le llamó para que anunciara el Evangelio a los gentiles. También a cada uno de nosotros Dios nos llama. ¿Qué misión nos ha encomendado Dios para que nos ha dado la vida? ¿Cuál es nuestra vocación? Porque Dios a cada uno de nosotros aquí presentes nos llama por nuestro propio nombre, nos ha dado una misión concreta y determinada. Todos y cada uno de nosotros debemos ser cantores de la misericordia, de la justicia y de la gloria de Dios, predicadores de su evangelio, pescadores de hombres. Debemos hacerlo con nuestra palabra y sobre todo con nuestra vida. La vocación se manifiesta y se realiza siempre en un momento determinado. Está sometida a las circunstancias históricas de un tiempo y un lugar. Cuando somos niños, Dios nos llama como niños. Cuando somos jóvenes, Dios nos llama como jóvenes. Cuando somos adultos, Dios nos llama como adultos. Cuando somos grandes, Dios nos llama como grandes. Dios siempre nos está llamando y quiere que en el momento histórico en el que vivamos seamos cantores de su misericordia, de su justicia y de su gloria y predicadores de su evangelio. Debemos hacerlo con humildad, pero con fortaleza, con valentía y con amor. Mientras vivimos, tenemos la obligación de ser fieles a nuestra vocación. Nuestra vocación en este mundo solo se acaba con la muerte, hasta que Dios nos llame para que vivamos dignamente junto con Él, gozando
de su presencia en el cielo. Esa será la última llamada. Si nos fiamos únicamente de nuestras propias fuerzas y no de nuestro propio juicio, si no nos dejamos nunca aconsejar por personas más sabias y prudentes que nosotros, es posible que nos pasemos toda la noche bregando sin haber conseguido nada. Pero si trabajamos duro, fiándonos del Dios que nos habla a través de personas, que nos habla a través de su palabra y acontecimientos naturales, es seguro que al final la cesta de nuestras vidas estará llena de frutos buenos. Fiarse de Dios es trabajar sin descanso, buscando siempre el bien y la justicia, no desanimándonos ante los momentáneos fracasos que tengamos en momentos determinados. La vida muchas veces es dura e injusta. No siempre el que más siembra es el que más recoge, pero nosotros no debemos desanimarnos nunca, no debemos nunca tirar la toalla. En nombre de Dios debemos siempre seguir echando las redes de su trabajo y de su esfuerzo. Y al final, Dios va a llenarnos las redes y tendremos lo suficiente para nosotros mismos y aún nos sobrará algo para dar y compartir con los demás. En primera lectura escuchamos, el profeta Isaías sabía muy bien que él no era por sí mismo capaz de cumplir la gran misión que Dios le encomendaba, porque sus labios eran impuros y sus palabras torpes. Pero se sintió tocado por la gracia de Dios y comprendió que con la fuerza de Dios podría hacer todo lo que Dios le mandaba. Por eso, fiándose de Dios, escuchó su llamada y lleno de confianza en Él dijo, aquí estoy, mándame. Seamos nosotros valientes y en nombre de Dios estemos siempre dispuestos a hacer lo que Dios nos manda. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Así en la segunda lectura San Pablo lo tuvo siempre muy claro. Él era el último de los apóstoles a los gentiles que predicaba. La gracia de Dios no se había frustrado en él y le había dado fuerzas para predicar el Evangelio a numerosos pueblos no judíos. Tuvo que padecer mucho, sufrió muchos contratiempos y fracasos, pero fiándose del Dios que le había llamado, nunca se desanimó. San Pablo es un ejemplo inmenso de persona que se fió de Dios y que por la gracia de Dios siguió hasta el último momento de su vida siendo fiel a la llamada que Jesús le hizo en el camino de Damasco, porque estaba seguro de poderlo todo en aquel que le confortaba. Dios, hermanos, hermanas y hermanos, nos llama hoy, aquí y ahora. Prestémosle atención. Nos va la vida y nuestra felicidad en ello. Hoy se nos pide a todos los aquí presentes que sigamos a Jesucristo
y proclamemos evangelio con la palabra, pero sobre todo con la coherencia de nuestra vida. Amén.